Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas. Hemos invitado esta noche al doctor Julio Sosa Rodríguez para conversar sobre dos temas de muchísima importancia para el país, la deuda externa y el petróleo. Doctor Sosa, hay una gran preocupación con respecto a la situación de la deuda externa venezolana. Por una parte, ya el servicio de esa deuda está consumiendo más de una tercera parte del presupuesto nacional, el servicio combinado de deuda externa y deuda interna. Y a pesar de los controles de cambio, las reservas no se han fortalecido, las reservas internacionales de Venezuela. De manera que hay gente que está empezando a preguntarse si Venezuela tiene capacidad de pagar su deuda externa y cómo va a ser con esos compromisos. Bueno, Marcelo, en primer término, déjame decirte que quiero darte las gracias por invitarme a este tu programa, que es verdaderamente uno de los programas interesantes de la televisión nacional. Tú has planteado dos problemas bien complicados, ¿no? Un problema es la situación pues, petrolera del país, las posibilidades, y y la otra pues la situación de la deuda externa, que evidentemente como el país no ha tenido el crecimiento que proyectaron los que reestructuraron la deuda. Por una parte tienes una deuda reestructurada que si el país hubiera tenido el crecimiento económico que se preveía y no hubiera estallado la crisis del sector financiero que estalló y que no estaba presente, o al menos yo creo que pocas personas la preveían, bueno, hubiera sido una situación distinta, pero no hay duda que esa reestructuración, ya con la crisis financiera que se presentó, era demasiado pesada la carga pues, para el fisco nacional. Si a eso le agrega que también tienes una deuda no reestructurada, la reestructurada son 17.500 millones de dólares aproximadamente, la no reestructurada son 7.500, son 25.000 millones de dólares en total. De la deuda pública. De la deuda pública. Pero también hay que pagar la deuda privada. A eso agrégale la deuda privada, pero esa es más flotante, ¿no? Esa es una deuda que es más o menos casi como un capital de trabajo, digamos, del sector privado del país. Pero es que eso le tiene que agregar también 4.800 millones de dólares de PDVSA. De manera que es una situación bastante difícil. Yo diría que no hay suficiente ahorro nacional como para poder verdaderamente darle frente a todas estas obligaciones, lo cual nos obliga en cierta forma a instrumentar mecanismos ingeniosos que nos permitan darle frente y prolongar un poco en el tiempo el servicio de la deuda externa. Yo creo que una de las cosas importantes que está surgiendo, y después podemos hablar un poco de eso, es esta idea del fondo de rescate de la deuda externa. Pero yo creo que vamos a tener que ver con muchísimo cuidado la situación presupuestaria del año 95 y la del año 96. Ahora, aquí hay una combinación de factores interesantes. Por una parte, evidentemente Venezuela no tiene en este momento la capacidad de pagar los compromisos que se firmaron durante el gobierno del presidente Pérez, que ya eran a su vez una reestructuración de los que se habían firmado durante el gobierno del presidente Lucinchi. En ninguno de esos casos, esos gobiernos quisieron atender las observaciones que se le hicieron sobre la irresponsabilidad del acto que estaban firmando. Pero ya está hecho. Entonces, al no tener la capacidad Venezuela de cumplir los compromisos que firmó el gobierno del presidente Pérez, el problema que se plantea es que toda la deuda no reestructurada y toda la deuda privada van a sufrir por el hecho de que Venezuela no pueda cumplir esos compromisos. Entonces, es perentorio el buscarle una solución al problema. La solución es la más lógica, la más razonable, es llegar a un acuerdo con los acreedores y reestructurar todos esos pagos, tanto los que ya están reestructurados como los que no están reestructurados, y establecer algún régimen para el pago de la deuda privada. Porque al perder el país crédito, el primero que sufre es el sector privado.
El sector privado no tiene acceso a dólares, sino a través del Banco Central de Venezuela. Y la otra posibilidad es la moratoria. Es decir, no puedo cumplir, no pago más. ¿Cuál de esas opciones es la que se va a escoger y cómo se va a manejar? No, yo me iría por el camino de la reestructuración y la renegociación de la no reestructurada y de la deuda privada. Claro, el problema de la necesidad de reestructurar la deuda privada en gran parte obedece pues, a la disponibilidad de dólares en un momento dado. Y hemos visto que a pesar del control de cambio, las reservas han disminuido. Sí, lamentablemente, porque la demanda ha sido sumamente grande y yo creo pues que hay un aspecto ahí que es un poquito difícil de compaginar. Fíjate que el Banco Central dice que por las exportaciones no tradicionales le han ingresado aproximadamente el 50% de la cifra que decimos, ¿no? Que las exportaciones no tradicionales están en el orden de los 4.000 a 5.000 millones para este año. ¿Y cómo lo saben ellos? Bueno, esa es la parte que yo no te podría contestar exactamente. Yo me imagino que es que piensan de que a lo mejor parte de esa deuda privada, que tampoco está determinada en un 100%, se está pagando con eso. Y fíjate que parece que van a instrumentar un mecanismo que los exportadores para pagar sus obligaciones por fuera pueden utilizar los dólares de la exportación. Si eso es así, yo creo que se aliviará sustancialmente el problema de la deuda privada. Además, están hablando de que la deuda registrada le van a dar acceso a los dólares oficiales, a la tasa pues, de cambio oficial que exista para los próximos 4 años, le van a dar 4 años para poder cancelar. De manera que a mí en realidad el problema de la deuda privada no es la que más me preocupa. A mí lo que me preocupa es la no reestructurada del Estado. Esa tiene naturalmente un componente con los multilaterales. Con los multilaterales siempre se puede conversar, se puede estirar el plazo. Pero también fíjate que tenemos unos atrasos grandes con gente como el Club de París, el Grupo de Berna. Y eso nos tiene cerrados créditos. Por ejemplo, de Francia no se pueden obtener créditos por el atraso que tenemos en el Club de París. Ahora, por eso es que te decía que yo creo que... Bueno, a lo mejor no les vamos a comprar mucho con las explosiones estas nucleares en el atolón de Mururoa. Así es. A lo mejor se resuelve el problema por esa vía. Bueno, pero siempre es bueno tener el crédito abierto porque claro que sí. Se cierra en un lugar y luego empieza a haber una especie de reacción en cadena. Pero yo lo que he venido pensando, y es de hecho, estuve conversando en 2 oportunidades con algunos sectores financieros de Nueva York, es un esquema que depende mucho de la apreciación que uno tenga de la situación de oferta y demanda de petróleo para el año 2000. Nosotros evidentemente no tenemos ni recursos para, digamos, tenemos petróleo, pero no tenemos los recursos para aumentar esa producción. Pero por otra parte, también tenemos que estar seguros que si aumentamos la producción es porque la vamos a poder colocar y no va a, digamos, a crear problemas dentro de la organización a que pertenecemos y que fuimos fundadores de la OPEP. Entonces, pero si efectivamente lo que yo pienso es que los estudios de oferta y demanda para el año 2000 van a pintar que son varios los países que no van a poder mantener sus cuotas de exportación actuales y que son 6 países solamente que pueden verdaderamente aumentar con determinadas inversiones. Y que de esos 6 todos están en el Golfo Pérsico y Venezuela es el 5 único. están allá y Venezuela es el que está en el hemisferio. Si te pones a pensar también de que todos en el hemisferio estamos muy conscientes de una política que tienda a una mayor autosuficiencia hemisférica, entonces pensamos que sería interesante proyectar en los próximos 4 años un aumento de la producción por encima de lo actualmente programado y factible con los recursos de que dispone PDVSA, para con esa producción establecer, ya bien sea un fondo de rescate, un fideicomiso, pero establecer un mecanismo que permita no solamente pagar por la inversión necesaria que signifique esa producción, sino también poder pagar cuotas de capital y estirar en el tiempo
la deuda que tenemos en este momento no reestructurada y ayudarnos quizás con las primeras cuotas de capital, que la primera se vence en el año 97 por 800 millones de dólares aproximadamente, de la reestructurada. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir porque el tema es bien interesante. El problema que uno ve en relación con la creación de un fondo de eso es el siguiente. Venezuela evidentemente es un país muy solvente, o sea, tiene recursos enormes, pero tiene problemas de liquidez en este momento. O sea, Venezuela no tiene el efectivo necesario para cumplir los compromisos que se adquirieron en tiempos pasados. Venezuela no tiene el efectivo necesario para desarrollar todo el potencial de su industria petrolera y aprovechar las oportunidades que existen en los mercados para los próximos años. Pero, aunque tiene esos problemas de liquidez circunstancial, tiene unos recursos gigantescos. Entonces, es muy distinta la actitud del acreedor, del banco, frente a un deudor rico con problemas de solvencia, como es el caso de Venezuela, que, por ejemplo, la que pueda tener frente a Haití o frente a Ruanda, que no solamente tienen problemas de liquidez, sino que tienen problemas de solvencia gravísimos. O sea, son países muy pobres. Entonces, en el caso de Haití, donde con lo que se pueden quedar los banqueros son con unas selvas arrasadas y con unas ciudades empobrecidas y miserables, van a tener unas concesiones que no van a tener con Venezuela. En el caso de Venezuela, yo creo que todos están ahorita, como dice el refrán, como caimán en boca de caño. O sea, hay aquí recursos extraordinarios a los que ellos piensan que les pueden poner la mano muy barato. Entonces, al regreso quisiera que comentáramos cómo vamos a manejar esa situación tan difícil, en donde tenemos unos acreedores codiciosos, y lo han demostrado a lo largo del tiempo, que ven en Venezuela una oportunidad muy interesante de cogerse barato esos recursos, y nosotros pues lamentablemente por todos los errores que se han ido acumulando a lo largo de los últimos 20 años no tenemos el dinero con el cual cumplir nuestros compromisos. Ya volvemos. Hace un momento habíamos dejado una pregunta pendiente con nuestro invitado de hoy, el doctor Julio Sosa Rodríguez, y es cómo se va a manejar Venezuela en la renegociación de sus compromisos internacionales cuando sabemos el interés que tienen nuestros acreedores en los inmensos recursos que hay en Venezuela y la oportunidad de obtener buenas condiciones debido a los serios problemas de liquidez que tiene el país en este momento. Mira, Marcel, fíjate que los extranjeros tienen confianza en el país. Ellos se dan cuenta que el país tiene salida a mediano plazo y por eso es que tú ves que están comprando muchas empresas privadas, desgraciadamente, como me planteaste tú hace un momento, están agarrándolas como mango bajito. Así es. Bueno, ahora ellos se dan cuenta del potencial que tiene el país, se dan cuenta inclusive que Venezuela, creo que Chile tiene una circunstancia similar en cuanto a su balanza comercial, pero Venezuela es el único país que exporta aproximadamente, y con el petróleo que no está a unos precios, digamos, muy elevados, Venezuela está exportando aproximadamente 16 millones de dólares al año. Y por más que importemos toda clase de tereques y cosas, bueno, está en el orden de aproximadamente el 50 al 55% de eso. Entonces ya eso en sí es una cosa muy importante. Si a eso tú le agregas que ellos están tan conscientes como nosotros que estamos sentados sobre 60.000 millones de barriles de reservas convencionales y encima de eso tenemos prácticamente incuantificables reservas de bitúmenes. Bueno, se dan cuenta que es una cosa de organizarse para poder salir adelante. Ahora, fíjate, por ejemplo, lo que te decía yo, que para mí es fundamental el asunto de la creación, llámese un fondo de rescate, llámese un fideicomiso, en fin, eso habrá que estudiarlo y casualmente hay un proyecto de ley que lo inició inclusive el diputado Leonardo Montiel, que va a ser examinado por el Congreso y no hay duda pues que faltará bastantes revisiones. Pero el concepto es ese. El concepto es tratar de ver en qué forma se crea un fondo y cómo alimentamos ese fondo para que ese fondo sirva para aliviarnos el peso de la deuda externa, que como tú mismo dijiste,
ya pesa, es decir, conjuntamente con el problema del servicio de la deuda interna, llega prácticamente a más de la tercera parte del presupuesto. Entonces eso no se puede manejar. Entonces, ¿cómo visualizo yo la posibilidad de ese fondo? Bueno, como te decía, la demanda está subiendo en forma bastante significativa. El año 2000 va a ser difícil, el equilibrio de oferta y demanda de petróleo va a ser distinta a la que es hoy día. Nosotros podemos aspirar a tomar una cuota aparte. Ahora, vamos a suponer que no tengamos los recursos para desarrollar ese monto adicional a lo que ya tenemos programado. Bueno, nosotros podemos concebir financiamientos para desarrollar eso, pero que eso esté totalmente esterilizado del presupuesto y que entonces esa producción, la venta de esa producción nos sirva para cubrir el costo de haber logrado esa producción y además de todo nos sirva para poder atender a parte de las amortizaciones de la deuda no reestructurada y parte de las amortizaciones de capital de la deuda reestructurada. Ahora, fíjate que hay una gran diferencia entre esto que te estoy planteando y lo que han dado en llamar las ventas a futuro. Yo soy totalmente y he sido enemigo de las ventas futuras. ¿Por qué? Porque yo las califiqué, como tú habrás visto en la prensa, pan para hoy y hambre para mañana. Porque si tú lo que vas a hacer es vender a futuro la producción que ya tienes programada, bueno, es el caso de que cómo no vas a tener recursos ahora, pero te estás restando posibilidades en el mañana. O sea, podemos Yo confiar en que está descartada la idea de la venta a futuro. Bueno, yo la descartaría totalmente. Es decir, la idea sería incrementar la producción actual. Claro, pero... Eso es distinto de los programas esos de inversión que algunos dicen 40.000 millones, otros dicen 50.000 millones de dólares. Bueno, tú dices lo que llaman la apertura. La apertura. No, esto es además de todo eso. Además de la apertura. Claro, porque fíjate que para mí la apertura, los contratos de servicio, los esquemas de campos marginales, más los esquemas propios de PDVSA, todo eso está en el programa normal. Ahora, eso lleva la producción a casi 4 millones de barriles diarios. No, bueno, es que yo pienso más o menos en términos de 4.200.000, 4.300.000 para el año 2000. Y donde está la base de eso es un estudio que estamos haciendo de cuál va a ser la oferta y la demanda del año 2000. Entonces, ¿cuánto hay que invertir en los 6 lugares donde la inversión es segura de que produce petróleo? Después tienen unos aspectos geopolíticos, aspectos, como te decía yo, de autosuficiencia hemisférica, que también hay que tomar en cuenta. Pero fundamentalmente, vamos a suponer que ninguna de estas otras cosas se tome en cuenta, que se tome en cuenta únicamente la oferta y la demanda de OPEP. Bueno, para poder cumplir con eso, vas a tener que invertir en esos países X cantidad. Bueno, es muy lógico que nosotros atraigamos a nuestro país determinadas inversiones para lograr tener la posición que nos corresponde en ese momento. Y eso nos da una posibilidad de un volumen mayor. Ahora, fíjate que la idea mía no es atraer apertura con capital extranjero que venga a buscar, como dices tú, mango bajito. No, yo estoy pensando en función de que sea producción de Petróleos de Venezuela, de las filiales de Petróleos de Venezuela. Conseguir los recursos para lograr esa producción, pero que esa producción sea exclusivamente, no para el presupuesto, sino exclusivamente para pagar el haberla logrado y exclusivamente para el rescate de la... ¿Y quién va a estar interesado en financiar esa...? Yo estoy convencido de que consigue que la banca de inversión internacional tiene que estar interesada, porque es una cosa perfectamente lógica y segura. Ahora, por otro lado, la tentación de apretarnos por el pescuezo también es muy grande, porque se van a ir por el lado de hacer ese negocio y no por el lado de apretarnos un poco más para que les hagamos más concesiones. Bueno, porque yo no creo que son tan directamente vinculadas la banca de inversión y los intereses de las empresas transnacionales de petróleo. Yo creo que con el tiempo, yo diría, por ejemplo, que en los años 60 había muchísima más vinculación a comienzos de los años 70. Pero hoy en día, pues con empresas como PDVSA, que es una empresa internacional y probablemente la tercera, creo, en el mundo, con porcentaje de mercado en el extranjero y todo eso, la visión es distinta. Si ellos no tienen
ese poder que tenían antes de Y de esos poder bancos interpretar. no Fíjate, preferirán. déjame agregarte un punto que es bien interesante tomarlo en cuenta. Tú te das cuenta que la Citgo, que es 100% de PDVSA, en este momento está comprando, yo creo que es casi 500.000 de barriles al día, fuera de la producción venezolana, para cumplir con sus necesidades de su mercado. Bueno, nosotros podemos ir sustituyendo eso progresivamente, ¿no? O sea que tenemos inclusive los canales de mercadeo. Ahora ahí surgen dos preguntas. Una, ¿por qué la banca va a querer prestar ese dinero para, para unos créditos que no son de PDVSA? Porque ellos, lo lógico sería que prefirieran que les dieran o sea, que el fondo de amortización fuera para los 4.800 millones que debe PDVSA. Y la otra, ¿qué va a pasar con la OPEP? Porque yo me imagino que la posición venezolana será, bueno, nosotros lo que estamos es tratando de regresar a la cuota que teníamos cuando la fundación de la OPEP. Ese será el argumento venezolano. Pero los árabes que tienen ya 15 años disfrutando de cuotas muchísimo más grandes que las que originalmente tenían cuando se fundó PDVSA, van a decir, sí, pero es que nos estamos basando sobre las cuotas de los últimos 2 o 3 años. Mira, es que yo creo que ni siquiera tenemos que regresar a ese tipo de razonamiento, que pueden ser un poquito más violentos, que yo no lo descarto, ¿no? Pero no creo que hay que regresar a eso. Yo creo que si se toman todos los países que forman parte de la organización y se estudia cuidadosamente cuál va a ser su potencial y sus posibilidades de exportación para el año 2000, tú verás que los 6 países que sí tienen capacidad exportadora para el año 2000 significativa van a tener que aumentar su cuota, pero no a expensa de nadie, sino porque sencillamente van a tener que llenar un vacío. Y llenando ese vacío es que digo yo que podemos perfectamente pensar en una producción del orden de los 4.200.000 barriles. ¿Y qué es lo que hace pensar que en el año 2000 va a cambiar la demanda de petróleo de una manera tan sustancial? No, esta es únicamente la proyección de lo que está pasando. Fíjate, por ejemplo, los Estados Unidos, que en la década del 60 y comienzo del 70 estaba aumentando su demanda a razón de 3% interanual. Hoy en día está en el orden de 1,5%. Pero fíjate que ellos tienen también un problema, que es que no es solamente el aumento, sino es la disminución de sus propias fuentes. Cuando yo era embajador en los Estados Unidos, ellos estaban preocupadísimos porque importaban el 10% de sus necesidades y ahora están llegando al 55%. Ahora, por otra parte, Brasil. Brasil es un gran importador de petróleo, al igual que los Estados Unidos en el hemisferio. Y fíjate que estamos llegando a ciertos acuerdos con Brasil de complementación. Porque sus suplidores que antes les compraban armas y eso ya no tienen la misma capacidad. Bueno, eso puede que tú tengas razón en darte ese razonamiento, pero el hecho es que les interesa pues muchísimo el intercambio con nosotros. Luego fíjate que el hemisferio, la parte sur del hemisferio, o sea, los países en desarrollo, están aumentando a casi el 3% interanual. Y son pocos los países con capacidad exportadora. La verdadera capacidad exportadora está en Venezuela. Venezuela tiene el 50% de la reserva energética de todo el continente. Entonces eso es importante. Ahora déjame también señalarte otra cosa. El comercio de energía, naturalmente cuando un país va creciendo, requiere más energía. Pero es un gran estímulo al crecimiento y al haber el crecimiento, entonces ese país se convierte en un gran consumidor de bienes de consumo y de bienes de capital. Y fíjate que poco a poco, con el hecho pues de que los bloques ya se terminaron, ya se terminó el bloque soviético, en fin, tú mismo has planteado, la industria de armamento pues necesariamente va a empezar a decaer. Entonces, ¿cuáles son las industrias que van a querer tener mercado? Bueno, van a ser las industrias que suplen bienes de capital y bienes de consumo. Y para que esos mercados existan, tú necesitas que los países en vías de desarrollo vayan progresando. Y al ir progresando, exigen más energía. Entonces, en consecuencia, yo diría que más bien la demanda energética va a ser a los países exportadores, va a aumentar por dos razones. Por la disminución de
suficiencia de muchos países o de menos autosuficiencia en algunos casos y la aceleración de la demanda por los países que van en vía de desarrollo. De manera que yo no tengo la más mínima duda de que el mercado energético va en aumento, en ningún momento se nos va a estancar y mucho menos disminuir. Vamos a cumplir unos compromisos. Cuando decía lo de los vendedores de armas, yo no estaría tan seguro de que ese negocio se va a acabar, porque uno ve todo lo que está ocurriendo. Lo de Bosnia, Sí, lamentablemente. o sea, ahí evidentemente hay intereses en vender armas y en mantener el conflicto. Lo que está pasando en Colombia, o sea, ahí hay tráfico de armas importante que nos puede afectar, porque esta debilidad del gobierno colombiano tarde o temprano nos va a afectar. Y afecta el negocio petrolero también, porque Colombia tiene explotaciones petroleras en zonas muy críticas y nosotros las tenemos muy cerca de la frontera con ellos. Entonces, yo creo que el negocio del armamento puede seguir. Al regreso, quisiera referirme un poco a esta paradoja que se está viviendo en la economía venezolana. Por un lado, vemos como a mediano plazo existen oportunidades extraordinarias. Las perspectivas del mercado petrolero son muy buenas, ese es el recurso fundamental de Venezuela, ahí nos ayudan nuestras reservas, nuestra posición estratégica, nuestra tradición, nuestra industria nacional, la capacidad gerencial de PDVSA, o sea, tenemos muchas cosas a nuestro favor a mediano plazo. A corto plazo vemos la economía muy golpeada, en crisis, vemos empresas pasando dificultades, el servicio de la deuda se complica cada vez más. Ya estamos viendo los primeros esbozos de un sistema de contingentamiento de divisas, de establecimiento de prioridades. El ministro de Hacienda declaró el otro día que en Venezuela había mucho whisky, que entonces no habría más dólares para whisky. Los licoreros dicen que no es verdad, que no hay esas importaciones. Veremos florecer el contrabando, disminuir los ingresos fiscales del país, aumentar la actividad delictiva. Y ahí hay 2 o 3 empresas pues, que se verán obligadas a cerrar o a despedir mucho personal, pero como el ministro de Hacienda sabe que en Venezuela hay mucho whisky, pues tendremos que calárnoslo. Y así hay muchos ejemplos más como ese. Entonces quisiera que analizáramos un poco esa especie de esquizofrenia económica que estamos viviendo, en donde uno ve un sector petrolero próspero y con extraordinarias perspectivas, y un sector interno nacional, sobre todo nacional, porque los extranjeros han sufrido mucho menos en esta crisis, que está sufriendo la recesión. Cumplimos unos compromisos y regresamos con ese tema. Hace un momento habíamos dejado este tema difícil, pues de la esquizofrenia económica que está viviendo el país, donde por una parte vemos sector petrolero próspero, con planes de inversión por 40.000, 50.000 millones de bolívares que se podrían ampliar si se da esta idea del fondo de rescate de la deuda, y por otra parte un sector interno deprimido, desempleo creciendo, inversiones prácticamente a cero. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no hay coherencia? Bueno, Marcelo, el problema del whisky me recuerda un poco el problema de la gasolina, ¿no? Yo creo que eventualmente tú no puedes regalar la gasolina, tendrás que hacer algo, pero bueno, te quiero decir, ojalá los problemas de un país se pudieran resolver con gasolina o con whisky, más o menos. Entonces, son cuestiones que surgen dentro de estas situaciones de crisis, entonces de repente se abre el debate sobre una cosa de esa. Ahora, la verdad es que lo que tenemos es que superar la Venezuela de los controles lo más rápidamente posible, porque como dije yo el otro día, y creo que lo publicaron, controles son las semillas de corrupción, eso a la larga, en una forma u otra, es un problema. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? El problema ¿dónde está? Es que tenemos que lograr el equilibrio fiscal lo más rápidamente posible. Ahora, ¿cómo logramos el equilibrio fiscal? Tenemos que acelerar la privatización, es decir, tenemos que acelerar, ver qué es lo que vamos a hacer con el sector aluminio, qué es lo que vamos a hacer con el sector hierro. Tenemos que acelerar de que se instalen industrias de pulpa en el estado Monagas antes que se pongan viejos los árboles ahí sembrados de uberitos, que es una maravilla cómo sembraron miles y miles de hectáreas de esos árboles. Bueno, pero todo eso
requiere de verdaderamente una política que anime a ese asunto. Por otra parte, en lo que hablamos anteriormente, pues en la cuestión pues, de ver qué hacemos con la deuda externa, tenemos que restablecer lo antes posible el equilibrio fiscal y que la gente piense que vamos en esa dirección y que lo vamos a lograr. ¿Qué se logra con eso? Que se atraen las inversiones, porque verdaderamente si tú tienes un desequilibrio fiscal y la gente no ve cómo vas a terminar con él y que estás tomando verdaderamente políticas lógicas para acabar con él, bueno, entonces van a frenar su deseo de invertir, ese deseo que la riqueza natural del país, que su posición geográfica, como he dicho yo muchas veces, la calidad de su gente que invita al inversionista. Tú acabas de mencionar una cosa, bueno, que Dios quiera que ellos resuelvan su problema, pero si yo tuviera que abrir un pozo de petróleo en un lugar donde me va a caer una guerrilla, o tuviera que abrirlo en el estado Monagas, donde tiene un clima agradable y una gran tranquilidad, pues evidentemente que me vendría para acá. Entonces, el problema está, para mí, en crear verdaderamente ese clima. Y yo creo que se están dando unas circunstancias, se ha ido pues en cierta forma avanzando. Yo creo que la misma apertura petrolera, de la cual se ha hablado poco, yo creo que sí, el gobierno peca un poco de su política comunicacional, especialmente en el exterior. Yo creo Y en que el interior también. bueno, en el interior también, pero fíjate que se te aparece prácticamente a la semana de la apertura petrolera, que es una cosa que fue sumamente bien recibido en todos los medios financieros internacionales. Te aparece el célebre artículo del señor Moffett, como que es que se llama en el Wall Street Journal. Ahora, la narración de ese señor ahí es un poco absurda, pero sin embargo eso tiene un efecto sobre cierto tipo de inversionistas. Ahora, yo creo que el problema no se arregla porque arreglemos el problema del whisky o el problema de la gasolina y tal. El problema se arregla verdaderamente atacando con mucha franqueza el problema de fondo, que es el problema fiscal. Evidentemente que este gobierno ha tenido que encarar una situación muy difícil, porque fíjate, con la ley habilitante del año pasado que dio el Congreso para que se promulgaran las 5 leyes fiscales, si no hubiera habido la tragedia financiera, bueno, el país tendría un equilibrio fiscal que no lo tenía en el año 93, pero sí lo hubiéramos tenido en el año 94. Ahora, la crisis esta del sector financiero va a tomar por lo menos 3 o 4 años digerirla. Pero bueno, pero Dios gracias, yo creo que ya llegó a su etapa final. Pero yo no veo sino con medidas del tipo de las que estábamos hablando anteriormente, la solución del problema fiscal. Y si tú no resuelves el problema fiscal, no puedes resolver el problema de la estabilidad monetaria, de la confianza, y creo que es lo fundamental. Ahora, para resolver el problema fiscal, ya es imposible reducir de una manera significativa el gasto público. Se puede reducir, pero no va a resolver el problema del déficit fiscal. Aumentar las recaudaciones de impuestos ya está llegando al punto en que lo que está ocurriendo es una cierre de cantidad de empresas y gente que se va al sector informal que no paga impuestos ni van a tener nunca manera de cobrar impuestos. Yo no conozco ningún país donde a los buhoneros, a las prostitutas les cobren, o a los contrabandistas les cobren impuestos. Entonces, cada nueva medida de estas que uno ve que se están tomando provoca cierres de empresas, desempleo, y la gente, como la gente tiene que vivir de algo, la gente se va al sector marginal. Hemos visto, al sector informal, hemos visto un crecimiento colosal del sector informal de la economía, que no paga impuestos. Entonces, el único camino que le queda, por otra parte, los compromisos de la deuda van creciendo, porque en este momento el servicio de la deuda se lleva el 30 y pico % porque las tasas internas están irrisoriamente bajas, o sea, son tasas negativas. La tendencia es al alza. Sí. Cuando esas tasas se pongan a niveles reales positivos, el servicio de la deuda va a ser casi el 50% del presupuesto nacional. Tenemos el problema de las prestaciones sociales de los trabajadores del Estado. No hablemos del sector privado, que ya es bien grave, pero el del sector público es todavía peor, porque ni siquiera se ha aprovisionado
ni las prestaciones ni los intereses sobre las prestaciones. Entonces el único camino es la privatización. Yo veo que nos dan discursos extraordinarios. El otro día leí una conferencia verdaderamente extraordinaria del profesor Douglas North, Premio Nobel de Economía 1993, donde lo dice clarito. Pero bueno, resulta que el señor North no sabe de economía venezolana, entonces él no es calificado para opinar. Entonces uno dice, ¿qué camino nos queda? No, pero yo no estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que las indicaciones del profesor North fueron sumamente positivas y me parece que en muy poco tiempo captó muchas de las cosas, ¿no? Que el país necesita ponerse en orden, el país necesita mejorar completamente su sistema judicial. ¿Y por qué no le hacen caso? El país necesita mejorar su sistema de seguridad y paralelamente con eso necesita tomar una serie de medidas, en las cuales una de las que más destacó es lo de la privatización. Ahora tú me decías cómo se resuelve el problema del déficit. Bueno, fíjate, yo creo que no podemos contar ya muchísimo más con la recaudación del CENIAT. Yo creo que lo que ha hecho el CENIAT en un año es extraordinario lo que ha hecho de obras. Ahora, ¿cómo lo podemos aumentar? Bueno, lo podemos aumentar haciendo valer nuestra riqueza. Si nosotros ya tuviéramos privatizado la industria de aluminio, probablemente seríamos el segundo país productor de aluminio en el mundo. Pero tenemos 4 años hablando de la privatización del sector aluminio y todavía no se ha hecho nada, ni siquiera hay una oferta. Bueno, pero fíjate tú, por ejemplo, no, yo creo que el presidente está consciente y está tomando muy en serio el problema de la privatización. Yo en la clausura de Conindustria en Valencia di como 7 puntos que habría que tomar. Uno, por ejemplo, es increíble que todavía no tengamos una obra pública por concesión. Eso da trabajo, sobre todo en el sector de construcción. La privatización tenemos que acelerarla. Tenemos, por ejemplo, que pensar que tenemos que tapar pues, el hueco que nos produce la tremenda deuda externa. Ahora, lo que necesitamos es una compañía de teléfono floreciente. El Estado es dueño del 49%. Pero ahora, no parece que fuera dueño del 49% porque cada vez que puede tomar una medida para perjudicarla, lo ha hecho. No, pero o sea, es un accionista muy peculiar, un accionista que lo que quiere es disminuir el valor de su inversión. No, pero fíjate que últimamente llegaron a un acuerdo y parecería ser que la cosa va bien enrumbada. Tú te das cuenta, si tú te pones a ver otros países que han privatizado los medios de comunicación como telefónicos. Bueno, el Estado ha terminado vendiendo a 3 veces el valor de la venta de la porción original, las acciones que le quedaban. Imagínate tú si nosotros pudiéramos vender ese 49% eventualmente a 3 veces. Yo creo que... Bueno, resuelve el problema de la deuda flotante externa. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, si tú resuelves el problema de convertirte verdaderamente en un industrial eficiente del acero, en convertirte en un industrial eficiente del aluminio, en poder vender por lo menos, si no todo, el 49% o el 25% de las acciones de la Telefónica por $4.000 millones. Si tú llegas y instrumentas verdaderamente esta idea de este fondo, de este fideicomiso, como se quiera llamar, y logras una inversión en el sector petrolero adicional para esterilizar eso y utilizar esos ingresos exclusivamente para el rescate de la deuda externa y el pago de lo que costó desarrollar esto. Bueno, si nosotros logramos quitarnos el peso de esa deuda externa en cuestión de 4 años, bueno, es increíble cómo cambia la visión de las posibilidades del país. Pero si hay esos diagnósticos claros, ¿por qué no se ponen en práctica? Por ejemplo, se trata de valorizar a la compañía de teléfono, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Donde el Estado es dueño de la mitad de las acciones, o sea, es el interesado individual más importante que tiene la CanTV es el Estado venezolano. Entonces, no le paga sus deudas. El Estado no le paga a la CanTV. ¿Eso qué significa? Que los particulares tienen que sufragar los gastos del Estado, porque como la compañía tiene que funcionar y tiene que ser rentable, pero el Estado no le paga sus consumos, entonces a todos los particulares les recargan su factura, o sea, le ponen una tarifa más alta que cubre eso. Lo mismo nos pasa con la electricidad. Entonces, el sector privado paga las cuentas de teléfono y de electricidad más grandes del continente,
¿Por qué? Porque el Estado no paga su cuenta. Bueno, Entonces están eso es desorden, dañando al sector privado. Eso es desorden administrativo. Ok, pero un desorden administrativo que daña la inversión del Estado, daña la capacidad de inversión del sector privado, perjudica las comunicaciones porque no les permite que se desarrollen con la velocidad que podrían hacerlo. Entonces, son esas incoherencias que uno dice, pero bueno, si todo el mundo entiende el problema, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no lo resuelven? No, yo creo que sí, fíjate. El problema de las deudas, por ejemplo, con la compañía de teléfono, a mí me recuerda eso un poco, el trabajo que hubo que hacer para poder verdaderamente establecer cuál era la deuda, un poco el trabajo que tuvo que hacer Juan José Boliguenaga en paz descanse, cuando trató de establecer La deuda externa. cuál era la deuda externa del país el año 79. Eso parece increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, eso más o menos ha pasado con esta deuda y bueno, llegó a 16.000 millones, pero ya se está en el proceso efectivamente de rebajarla. Ahora, déjame decirte una cosa en defensa un poco también de ese accionista que actúa como dices tú. La verdad es que yo espero ahora que con esta nueva jefatura de nuestro amigo Gustavo Rosen ante la compañía de teléfono, él la hará más efectiva, es decir, hará los servicios mejores. Yo no estoy diciendo que no mejoraron en algunas áreas, pero la verdad es que probablemente, quizás por falta de capitalización, quizás por el efecto de una deuda a corto plazo en dólares y la devaluación, en fin, las razones de fondo no las conozco, pero la verdad es que el servicio que estaban dando estaba bien deficiente. Entonces tú comprenderás que para un Estado que tiene a través de una comisión que controla este asunto de las tarifas, es bien duro aceptar, vamos a aumentar tarifas, con una metodología que por cierto a mí no me gusta mucho, el sistema que tiene el contrato que se celebró, que cada 3 meses, basado en determinados índices inflacionarios. Yo creo que hay maneras mejor de establecer un sistema de incremento de tarifas. Pero en todo caso, eso son cosas que se conversan con tranquilidad en una mesa. Y eso no es problema que se debate en las páginas de los periódicos. Pero yo creo que en la medida que mejoren el servicio y en la medida que se normalice la situación, normalicen su deuda externa, que ya, menos mal que la han refinanciado, y lleguen pues a su sistema tarifario que vaya incrementándose en forma lógica y el servicio vaya mejorando en forma lógica. Yo creo que ese problema desaparecerá y llegaremos al punto en que el Estado efectivamente pueda pues digamos, vender parte de esas acciones, pero que las venda para pagar compromisos externos. Porque si las vende para meterlas en el presupuesto, entonces es descapitalizarlo. Y eso sería lo mismo que estaría planteado en los casos de la privatización del aluminio, del hierro y de esas empresas de Guayana. Bueno, esas empresas desgraciadamente tienen que empezar por pagar sus propias deudas, ¿no? Depende un poco del negocio a que lleguen, pero evidentemente que si queda un residual yo lo tomaría efectivamente para el pago de la deuda externa. O sea, todo lo que es de privatización yo lo destinaría quizás, uno dice, bueno, hay tanta necesidad de tipo social que una parte se pudiera destinar a la cuestión social, pero vamos a suponer que destine un 20-25% de la cosa social, pero el resto lo tomaría íntegramente para cancelar deuda. ¿Y cuándo se concretará algo en relación con las privatizaciones? Porque tenemos tiempo yendo. Bueno, mira, a mí me informan que para enero está lista la cuestión del aluminio. Me informan que el asunto de la electricidad de Margarita se resuelve este año. Lo de Plantacentro es más complejo y será cosa del año que viene. El problema del acero será cosa del año que viene. Y el problema de llegar a un acuerdo de financiamiento para este fondo de rescate que estamos hablando, bueno, yo creo que esto se debe tratar de instrumentar durante el transcurso de este año, porque ese es lo que yo veo más urgente para resolver los problemas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigo, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a la hora de siempre.
del servicio de la deuda externa. Yo creo que una de las cosas importantes que está surgiendo, y después podemos hablar un poco de eso, es esta idea del fondo de rescate de la deuda externa. Pero yo creo que vamos a tener que ver con muchísimo cuidado la situación presupuestaria del año 95 y la del año 96. Ahora, aquí hay una combinación de factores interesantes. Por una parte, evidentemente Venezuela no tiene en este momento la capacidad de pagar los compromisos que se firmaron durante el gobierno del presidente Pérez, que ya eran a su vez una reestructuración de los que se habían firmado durante el gobierno del presidente Lucinchi. En ninguno de esos casos, esos gobiernos quisieron atender las observaciones que se le hicieron sobre la irresponsabilidad del acto que estaban firmando. Pero ya está hecho. Entonces, al no tener la capacidad Venezuela de cumplir los compromisos que firmó el gobierno del presidente Pérez, ya con la crisis financiera que se presentó, era demasiado pesada la carga pues, para el fisco nacional. Si a eso le agrega que también tiene una deuda no reestructurada, la reestructurada son 17.500 millones de dólares aproximadamente, la no reestructurada son 7.500, son 25.000 millones de dólares en total. De la deuda pública. De la deuda pública. Pero también hay que pagar la deuda privada. A eso agrégale la deuda privada, pero esa es más flotante, ¿no? Esa es una deuda que es más o menos casi como un capital de trabajo, digamos, del sector privado del país. Pero es que eso le tiene que agregar también 4.800 millones de dólares de PDVSA. De manera que es una situación bastante difícil. Yo diría que no hay suficiente ahorro nacional como para poder verdaderamente darle frente a todas estas obligaciones, lo cual nos obliga en cierta forma a instrumentar mecanismos ingeniosos que nos permitan darle frente y prolongar un poco en el tiempo. Bueno, Marcelo, en primer término, déjame decirte que quiero darte las gracias por invitarme a tu programa, que es verdaderamente uno de los programas interesantes de la televisión nacional. Tú has planteado dos problemas bien complicados, ¿no? Un problema es la situación pues, petrolera del país, las posibilidades, y la otra pues la situación de la deuda externa, que evidentemente como el país no ha tenido el crecimiento que proyectaron los que reestructuraron la deuda, por una parte tienes una deuda reestructurada que si el país hubiera tenido el crecimiento económico que se preveía y no hubiera estallado la crisis del sector financiero que estalló y que no estaba presente, o al menos yo creo que pocas personas la preveían, bueno, hubiera sido una situación distinta, pero no hay duda que esa reestructuración... El problema que se plantea es que toda la deuda no reestructurada y toda la deuda privada van a sufrir por el hecho de que Venezuela no pueda cumplir esos compromisos. Entonces, es perentorio el buscarle una solución al problema. La solución es la más lógica, la más razonable, es llegar a un acuerdo con los acreedores y reestructurar todos esos pagos, tanto los que ya están reestructurados como los que no están reestructurados, y establecer algún régimen para el pago de la deuda privada. Porque al perder el país crédito, el primero que sufre es el sector privado. El sector privado no tiene acceso a dólares sino a través del Banco Central de Venezuela. Y la otra posibilidad es la moratoria, es decir, no puedo cumplir, no pago más. ¿Cuál de esas opciones es la que se va a escoger y cómo se va a manejar? No, yo me iría por el camino de la reestructuración y la renegociación de la no reestructurada y de la deuda privada. Claro, el problema... Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas. Hemos invitado esta noche al doctor Julio Sosa Rodríguez para conversar sobre dos temas de muchísima importancia para el país, la deuda externa y el petróleo. Doctor Sosa, hay una gran preocupación con respecto a la situación de la deuda externa venezolana. Por una parte, ya el servicio de esa deuda está consumiendo más de una tercera parte del presupuesto nacional, el servicio combinado de deuda externa y deuda interna. Y a pesar de los controles de cambio
las reservas no se han fortalecido, las reservas internacionales de Venezuela. De manera que hay gente que está empezando a preguntarse si Venezuela tiene capacidad de pagar su deuda externa y cómo va a ser con esos compromisos.